Podemos entonces, mi hermano, comenzar a grabar, me avisa, estamos listos, ya. Hoy entonces vamos a comenzar con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a buscar aquí en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6. Permítanme, ay, no me deja bajarme esto. Ahí voy a buscar. Hoy no me deja. Permítanme un poquitito que voy a sacar esta imagen. Ya, permítanme sacar la imagen para que me pueda, para que pueda entrar. La cargo de inmediato, que me permita leer. Vamos a leer el capítulo 6 entonces del libro de Apocalipsis. Ahí sí, ya. En este vamos a trabajar. Recordemos que el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, como vimos la semana pasada, es el propósito. ¿Por qué el fin de los juicios, cierto? Es importante que revisen esa clase. Bueno, vamos a tratar de poder subirla esta semana con la ayuda del Señor. Pero para los que estuvieron, el capítulo 5 del libro Apocalipsis es la clave para entender todo el Apocalipsis, entender el sentido, por qué la importancia de los juicios. Haciendo un pequeño repaso, recordemos que Adán en la cruz perdió su cuerpo, perdón, claro, en el Edén, por causa del pecado, perdió su cuerpo, perdió su alma, su espíritu, su comunión con el Señor, perdió su tierra, perdió el Edén, lo perdió todo. Entonces el capítulo 5, cuando Juan llora, hablamos, ¿verdad?, la importancia de la redención. Jesucristo ya al morir en la cruz del Calvario, recuperó nuestros cuerpos, ¿cierto? Al morir, como dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52, dice, os digo un misterio, no todos dormirán, pero todos seremos transformados, porque esto corruptible, dice, se vestirá de incorruptible, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces, recupera nuestro cuerpo, recupera el cuerpo que había perdido Adán, Jesucristo lo recupera en la cruz, pero le queda recuperar, ¿cierto? Les queda recuperar lo que es la tierra. Vimos la semana pasada que el Dios de este siglo, como dice segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? El libro de Juan lo menciona, que es el Dios de este siglo, es el príncipe de esta tierra. Entonces él se adueñó. Pero recordemos lo que habíamos enseñado, que en la ley, en el Antiguo Testamento, eso no era perpetuo, sino que aquel que perdía algo podía recuperarlo. ¿Y cómo podía recuperar esa tierra? Cuando, no sé, por causa de una deuda, ¿cómo se podía recuperar? Si un familiar pagaba la deuda, podía recuperar esa tierra. O sea, usted puede perder un terreno con el banco y usted ese terreno nunca más lo puede recuperar, quizás. Usted perdió una casa con el banco, nunca más la recupera, porque ellos deciden si vendérsela a usted o vendérsela a otra persona. Y si la rematan, otro será dueño. Y usted nunca va a poder recuperar esa tierra, a menos que tenga misericordia esa persona y diga, ya te la voy a vender. ¿Ya? En el caso de la ley del Antiguo Testamento, cuando alguien lo perdía, no era perpetuo. El tipo era dueño de esa propiedad mientras no le cancelaran la deuda. Entonces, ¿quién podía cancelar esa deuda? Podía ser un familiar o un hermano, un pariente cercano. Entonces, Jesucristo, como es nuestro hermano mayor, él fue y pagó. Ya pagó la deuda. El diablo debería entregar la tierra, pero no la ha entregado. Por eso que Juan llora en el capítulo 5, porque dice que no había a nadie digno ni de mirar el rollo, de mirar el libro, ¿cierto? Que estaba ahí en las manos de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, uno de los 24 ancianos le dice, no llores, porque Jesucristo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, del linaje de David, la raíz del linaje de David ha vencido y es digno de abrir sus sellos. Ya, entonces, como abrió su sello, él es digno entonces de recuperar todo lo que nosotros hemos perdido. Ahora vamos a entrar al capítulo 6 derechamente y vamos a leer para poder entender el contexto, que el capítulo 6 nos habla que ahora se abre el rollo, se abren estos juicios, se abren, ¿verdad? Estos sellos y que aquí empieza la gran tribulación.
Vamos entonces, leamos estos 17 versículos, los leemos rápidamente para entender el contexto entonces. Ya en el capítulo 6, perdón, el capítulo 5, aparece el cordero es digno de abrir del rollo, abrir el libro, y aquí se abre el libro. Ya vimos los primeros capítulos, la revelación celestial está en el cielo. Esta revelación, entendamos el contexto, están en el cielo. Juan está en el cielo. Están donde él ve a los 24 ancianos, ve el trono, ¿cierto? Uno sentado en el trono, semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, un arco iris, en medio del trono y los 24 ancianos hay un cordero inmolado, ¿cierto? Que es Jesucristo. Ve toda esta escena. Y el que está en el trono tiene un libro en la mano, se lo entrega al cordero, toma el libro del que estaba en la mano. En esto quedó el capítulo 5. Entonces ahora él abre los sellos. Esta revelación es celestial. Vuelvo a recordar que esta revelación es celestial. ¿Por qué? Lo vamos a entender en los versículos que vamos a leer. Dice, vi al Cordero, tenemos claro que es Jesucristo, lo aprendimos en la clase pasada, dice que abrió uno de los sellos. Tiene 7 sellos este libro, abrió uno de los sellos. Yo oí oí a uno de los 4 seres vivientes. Recordemos que los 4 seres vivientes son los serafines, son los más cercanos a Dios, ¿ya? Decir con voz de trueno, ven y mira, y miré. He aquí un caballo blanco, aquí aparece un personaje. Veremos quién es ese caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, al oír el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ya, obviamente que está hablando de guerras, ¿cierto? Se quita la paz y se matan uno a otro. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, ¿ya? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Aquí está hablando de problemas económicos. Y 6 libras de cebada, 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ¿ya? Y ven y mira, ¿sí? Y miré, y aquí un caballo amarillo, este es más terrible que los otros. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre, ponga atención a esto, la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, ¿ya? Para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto. Veremos de los muchos terremotos que hay en el libro de Apocalipsis también. Amén. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Aquí comienzan los juicios. Precisamente en este capítulo comienza el periodo de la gran tribulación, es el capítulo 6. Todo lo que es el capítulo 4, el capítulo 5 es una revelación celestial, ¿ya? Cuando usted lee el capítulo 4, capítulo 5, bueno, de hecho comienza el capítulo 4, versículo 1 diciendo, he aquí, no, comienza diciendo, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿cierto? Y una voz como de trompeta que me dije, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Entonces ya comienza una revelación celestial y ve a los 24 ancianos, ve a Dios, ¿verdad? Sentado en el trono, a los 7 espíritus de Dios, eh, ve Juan a los siete espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Explicamos también en las clases anteriores que los 7 espíritus es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que el carácter del Espíritu Santo se manifiesta porque 7 es lo que nos dice Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿verdad? Donde habla espíritu de temor a Dios, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Nos habla de esas 7 características que tiene el Espíritu Santo. Vale decir que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y se manifiesta, deben nosotros reflejar esa comunión que tenemos con Dios. Eso es importante, hermano. Hay personas que de pronto pueden tener dones del Espíritu Santo, pero más que dones, la Biblia nos enseña que tenemos que tener frutos, ¿ya? Porque el hecho de tener dones no nos garantiza la salvación. Yo puedo ser pastor, pero no me garantiza la salvación. Los títulos no me garantizan la salvación. Eh, Eso lo dice Mateo 7:21 cuando dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos. Eso es un don. 1 Corintios capítulo 12, ahí aparece un don, ¿cierto? Aparecen los 9 dones del Espíritu Santo. En tu nombre echamos fuera demonios, personas con autoridad, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así dice el texto. Y el versículo 23, el Señor dice, yo les declararé, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ve, se fija que los dones no salvan a la persona, no salvan al individuo, porque lo que quería Jesucristo de la higuera eran frutos, ¿cierto? Y los frutos, usted lo encuentra en Gálatas 5:20. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, benignidad, ¿cierto? Dice, y contra tales cosas, las cosas, dice el versículo 23, no hay ley. Entonces, lo que debe tener el cristiano es el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios está en comunión conmigo, en mí debe haber amor, debe haber paciencia. Entonces usted verá que hay cristianos, pastores, obispos, que de pronto no tienen amor. Dice, no, pero predica bonito. Sí, pues tiene un don, pero tiene un don, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo. O sea, puede ser muy buen predicador, puede hablar en lengua, puede profetizar, pero si no tiene fruto, de nada sirve. Es más, mire, la Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis, no, perdón, 1 Corintios capítulo 13, cuando dice, de hecho termina el capítulo 12, versículo 31, diciendo Pablo, eh, procurad pues los dones mejores, dice, pero yo les presento un camino aún más excelente. Entonces, él no dice que los dones sean malos. Yo con esto no estoy apagándole el espíritu a nadie. No, la iglesia, sobre todo los que tenemos de corte pentecostal, creo que no hay nada más hermoso cuando se mueven dentro de la iglesia los dones del Espíritu Santo, los dones de sanidad, el hablar lengua, interpretación de lengua. No hay nada más maravilloso que eso. ¿Ya? Pablo dice, procurad los dones, dice, les presentaré un camino aún más excelente. No quiere decir que no sean excelentes. Los dones del Espíritu Santo son excelentes, pero dice, yo les presento un camino aún más excelente. Y comienza a hablar de ese camino aún más excelente en el capítulo 13, en donde dice, si yo hablase lenguas humanas
o angélicas, dice en el capítulo 13, ¿cierto? Y no tengo amor, dice, nada soy. Y si yo tuviera fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, dice, nada soy. Soy como un metal que resuena. O sea, soy como un tarro con piedra, como diría mi abuelita. O sea, voy a meter ruido, voy a dar saltito al cordero, pero si no tengo amor, y el amor no es un don, el amor es un fruto. El hablar en lengua es un don del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que llevar nosotros son frutos. Recuerden que Juan el Bautista y Jesucristo comenzaron a predicar en el libro de Mateo cuando decía, arrepentidos y convertidos, dice. Y el hacha está puesta a la raíz a todo árbol que no da buen fruto. A ese está puesta el hacha. No al que da más dones, sino al que no da buenos frutos. Entonces, usted dentro del Evangelio verá personas, buenos predicadores, pero son arrogantes, son soberbios, se creen artistas, se creen, usted no, si quiere le van a atender en la llamada, cuando usted lo saluda con 3 dedos o a lo lejos, usted no puede acercarse. Ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo fue manso y humilde de corazón. Él tiene una entrega por completo. Él siendo un predicador, la palabra por esencia. Él dice que es el Logos. Juan lo describe como el Logos. En el principio era el Logos, es la sabiduría, es la palabra, es el predicador por esencia, pero él era manso y era humilde de corazón. Por eso que Dios rechaza a los altivos y da gracia a los humildes. Amén. Bien, entremos rápidamente al capítulo 6 porque me apasiona hablar de esto. En el capítulo 6 entonces se abre el libro, se abren los sellos. Y en el capítulo 6, como un bosquejo, esto es como un bosquejo de los acontecimientos de la gran tribulación, conocida también como la semana 70 de Daniel. Vamos a estudiar cuando termine esto la semana 70 de Daniel, ¿ya? La semana 70 de Daniel se conoce como el día terrible de Jehová, la ira de Dios, el día de la ira venidera, la gran tribulación, la angustia para Jacob, también se conoce así. Tiene muchos atributos cuando habla de la gran tribulación. Amén. Entonces, este periodo de la gran tribulación, recordemos que son 7 años, y aquí da comienzo en el capítulo 6, cuando Jesucristo abre el libro. Entonces, en este capítulo son abiertos 6 de los 7 sellos del libro que toma Jesús de la mano de Dios. Amén. Mire, observemos lo siguiente, que en el séptimo sello se expanden 7 trompetas. En la séptima trompeta se expanden las 7 copas. O sea, los sellos, las trompetas y las copas de ira son tres series de juicios divinos que van a ser derramados sobre la humanidad. O sea, aquí comienza la ira de Dios. Por eso que hoy estamos viviendo un tiempo de gracia, de misericordia. Y en este tiempo de misericordia es cuando tenemos que volvernos a Dios. Aquí ya se acabó la misericordia y comienza Dios a ejecutar su ira. Entonces, de la mano del Padre nos entregó a nosotros a su Hijo, ¿cierto? Lo que nos dice Juan 3:16, Romanos 8:32, el Cordero de Dios para redimirnos, nos entregó, ¿cierto? Él nos entrega a su Hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, de la mano del Padre, entrega al Cordero, ¿cierto? Le entrega a Jesucristo, le entrega a su Hijo el libro sellado para que ejecute la redención de toda creación. Aquí, ¿verdad? Se cumple otra parte de la justicia de Dios, ¿sí? A Jesús lo mataron, a Jesús lo despreciaron, a Jesús de él se han burlado, hay gente que rechaza a Dios en vida, hay gente que se burla de Dios, hay personas, me contaba un hermano esta semana, porque hay gente que de pronto se burla de Dios. Y había un hermano que me decía, sabe, pastor, yo trabajaba en una empresa cuando yo recién comencé a servir al Señor
y yo quiero compartirle del Señor a mis compañeros de trabajo. Y, y decía que un colega, bueno, su jefe era ateo y que se burlaba de él porque servía a Dios. Y tenía un compañero que le decía, oye, yo soy Jesús, así que yo te predico, dame tu plata. Y se burlaba de él. Y decía, yo no tenía muchos argumentos bíblicos, pastor, y él siempre me quería opacar, siempre se burlaba delante de todas las personas, se reía él de mí. Entonces, de pronto nosotros vivimos esa injusticia. Bueno, cuando yo trabajé en oficina, me decían Luz Divino, me decían el Pastor Soto, bueno, y quizás cuantas cosas más que me vienen a la memoria, pero siempre nos van atrás de esa forma, como Canuto, se burlan de nosotros, ¿verdad? Pero no porque nos digan esas cosas vamos a dejar de amar o servir al Señor. Pero este joven me contaba que siempre se burlaba de mí y me avergonzaba, muchas ocasiones sentí de no ir más a trabajar. Eh, Porque ya era un bullying el que él recibía. Y contó que un día él trabajando en una máquina, una troqueladora, creo que se llama, se apretó su mano y producto de eso le tuvieron que cortar su mano. Eh, entonces, de pronto eso no se compara, ¿verdad? Con la gente burladora. Uno dice, ahí se aplicó la justicia de los burladores. No, hay un juicio que es mucho más terrible, que se verá en la gran tribulación y que lo vamos a aprender hoy. Entonces, de la mano de Dios, ¿verdad? Recibe el que es digno de abrir los sellos, aquel que padeció, que es Jesucristo, es digno de ejecutarlo, porque Él triunfó en la tumba, triunfó, ¿verdad? En la cruz, triunfó siendo hombre, ¿cierto? Triunfa en obediencia, sirviendo a Dios, triunfó sobre la muerte, resucitando, y hoy Él tiene esa potestad de abrir los sellos. Yo no, y ninguno de los que estamos acá, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, después que se levante la iglesia, se cierra la dispensación de la gracia y con la apertura del primer sello se inicia la semana 70 de Daniel, o la gran tribulación, la angustia para Jacob. Comienzan los juicios sobre la tierra. ¿Y qué dice Juan? Que lo primero que ve, ¿verdad? Que se abre el primer sello. Y en ese sello aparece un caballo blanco. Pongan mucha atención con esto. Hay mucha gente que le dirá que el caballo blanco que aparece en el libro de Apocalipsis 6 es Jesucristo, es Cristo. Cristo, bueno, vamos a ver y vamos a hacer una comparación con el caballo blanco de Apocalipsis 6 con el caballo blanco de Apocalipsis 19, 8, 11 en adelante, del 11 en adelante, ¿sí? Sí, porque en el versículo 8 es donde la iglesia recibe las vestiduras blancas, la novia. No, vamos a comparar de Apocalipsis 6:2 en adelante con el caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Amén. Entonces, dice que cuando el primer sello fue abierto, Juan vio un caballo blanco y el que lo montaba, primero, fíjense en esto, ya es un caballo blanco, tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Ya? Entonces, algunos creen que el caballo blanco es Cristo, pero hay varias cosas que hay que considerar y vamos a hacer esa distinción del uno con el otro, ¿ya? Primero, ¿quién es el que está abriendo? Y pongan atención y ustedes puedan autorresponderse. ¿Quién es el que está abriendo los sellos? ¿Y dónde está ocurriendo esto? Obviamente que esto no se está produciendo, ¿verdad? Jesucristo no está en la tierra, Juan no está en la tierra, Jesucristo está con Juan en los cielos. Entonces, Cristo es el que abre los sellos en los cielos y los acontecimientos comienzan a suceder en la tierra. Entonces, no puede ser el mismo porque Jesús está en el cielo abriendo los sellos y cuando abre el sello aparece un caballo blanco. Entonces, no es el mismo personaje. Entonces veremos qué personaje es el del caballo blanco. ¿Ya? Entonces, lo único que hay en común
entre el pasaje de Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19:11, que ambos caballos son blancos. ¿Y por qué es blanco? ¿Por qué lo ve blanco, Juan? Aquí lo vamos a entender. Ya, primero, para descartar varias cosas. Este caballo blanco y su jinete, ¿verdad? Del capítulo 6:2 es simbólico, no es literal, ¿ya? Sino que representa algo. Entendamos que nosotros, ya lo explicamos al comenzar este estudio, tenemos una mirada dispensacionalista, pretribulacionista, futurista, premilenarista y leemos, ¿verdad? Tenemos una postura literal de las escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos una postura literal de la escritura, ¿ya? Hay que entender que hay textos que son simbólicos y hay textos que son literales y que no hay que hacer mucha interpretación porque es literal. Pero el caballo de Apocalipsis 6:2 no es un caballo literal, sino que es una simbología del personaje, ¿verdad? Que aparece y que será relevante en este periodo de los 7 años. Es un caballo simbólico. En cambio, el caballo del capítulo 19, versículo 11, es literal. Es un caballo real, literal. Es Cristo en su segunda venida. Al final de la gran tribulación, al final de los 7 años. Ahí aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, cuando aparece con los ejércitos celestiales, aquellos que habían recibido vestiduras. ¿Quiénes recibieron vestidura? Aparece en Apocalipsis 19:8. Fue la iglesia, fue la novia. Y le seguían el ejército celestial. Aquellos que habían recibido vestiduras blancas. Entonces, las vestiduras blancas no son para los ángeles, ya lo enseñamos antes. Las vestiduras son para la iglesia. Juan ve a ese ejército. Y quien aparece en capítulo 19, por eso digo, es literal, es Jesucristo. De hecho, el libro de Zacarías, capítulo 14, del 1, en el versículo 4, versículo 3, sí, en el versículo 4 ahí aparece que Jesucristo aparece, pone sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos queda como un valle, se desaparece solamente por poner el pie ahí. Entonces Juan lo ve en el capítulo 19 y es un caballo literal, es Jesucristo viniendo. En cambio, el libro Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, es un caballo simbólico, ¿ya? El caballo blanco del capítulo 6, versículo 2, inicia una serie de acontecimientos horribles en el mundo, ¿ya? Vienen calamidades, él abre puertas a la destrucción a la tierra. Él trae destrucción, trae calamidad. En cambio, el caballo del capítulo 19, versículo 11, en la segunda venida de Cristo, pondrá fin a todos los cataclismos, ¿verdad? A toda la destrucción, a todo el engaño, pondrá fin al anticristo, al falso profeta, pondrá fin al diablo, ¿verdad? Por un tiempo de 1000 años, ¿cierto? Porque cuando ustedes leen el libro Apocalipsis capítulo 19, que es la batalla, recuerde que quedan dos batallas que menciona la Biblia, antes del milenio, al término de la gran tribulación, ¿cierto? Después de los 7 años, esa batalla se llama la batalla de eh, la batalla de Armagedón, ¿ya? Ahí es donde Jesucristo enfrentará al anticristo, al falso profeta y al diablo, y que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, ¿qué pasa en esa batalla? Jesucristo toca tierra, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, ¿ya? El lago de fuego mm, no se sabe, ¿verdad? Si está en el centro de la tierra, no lo describe. El seno de Abraham, la Biblia sí lo describe que está en el centro de la tierra. El abismo sí lo describe que está en el centro de la tierra. Y el infierno, el Hades, está en el centro de la tierra. Pero hay otro lugar llamado el lago de fuego, que es conocida como la muerte segunda o también conocida como la muerte eterna. ¿Ya? Ese lago de fuego puede que sea el mismo sol, quizás. Puede que sea alguna estrella, sea algún lugar, no se sabe dónde está físicamente. Los otros sí bíblicamente podemos mostrar lo que está ahí. Hoy día, en este minuto, no hay nadie en el lago de fuego. Pero según el libro Apocalipsis, capítulo 19, los primeros en inaugurar
en cortar la tirita tricolor, ¿verdad?, del lago de fuego, es el anticristo y el falso profeta. ¿Ya? Esos son los primeros en entrar. Luego se da paso al milenio. Y cuando se pasa al milenio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el diablo? El diablo es arrojado al abismo. Enseñamos en las clases pasadas que el abismo es la cárcel de los demonios. Es la cárcel de los demonios, de los espíritus sin cuerpo. Por eso que esos demonios cuando salen quieren buscar un cuerpo donde posar, donde entrar. Así que cuando los demonios que salieron del endemoniado gadareno le pidieron a Jesús que pudieran entrar al hato de cerdo. Ellos buscan cuerpo, son espíritus sin cuerpo, buscan entrar, quieren entrar en un cuerpo. En ese lugar están ahí, ¿verdad? Esa es la cárcel de los demonios. Por eso cuando usted eche fuera demonios, no los mande al infierno, no los mande al profundo de la mar, no los mande, ¿verdad?, a la esquina, sino que usted envíelo con la autoridad, ¿verdad?, que Cristo nos ha dado, lo que nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, el 16, ¿verdad? Y tendremos la autoridad de echar fuera demonios. Y esos demonios hay que enviarlos al abismo. Amén. Bien, entonces, Jesucristo en la segunda venida pondrá fin a eso. Entonces, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. El diablo es atado por 1000 años en el abismo y se da paso a la gran tribulación. Esa batalla de Armagedón, donde este trío satánico, ¿verdad?, son derrotados por Jesucristo, esa será la tercera guerra mundial. Cuando ustedes lean Zacarías capítulo 14, cuando ustedes lean Zacarías capítulo 14, en el versículo 1, ahí dice que todas las naciones van a rodear a Israel. Israel aparecerá, Rusia aparecerá para, para atacar a Israel. Irán también atacará a Israel. De hecho, hay una guerra que va a perder Israel, lo que dice Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. Israel pierde esa guerra contra Irán, contra Rusia. Muchos me hablaban de que esta podía ser la guerra donde Israel podía perder, pero bueno, vimos cómo de una forma extraordinaria Israel en 7 días ya tenía controlado la parte aérea de esta guerra, había controlado también las bases y le dio el pase a Estados Unidos para que convirtiera el gol. Hizo todo el trabajo de Israel. Imagínense una nación tan pequeña, son tan poquitito Israel, una nación tan pequeña, Irán, una tremenda nación, y en 7 días, ¿verdad?, ya tenía controlado a Irán. Imagínense, ponga atención lo que pasa en Rusia. Está en una guerra con Ucrania, ya van 3 años, más de 3 años, y todavía no logra controlar Ucrania. Ucrania ahí le está haciendo pelea. Por eso que de alguna forma me preguntaban si esta era la guerra donde Israel le iba a perder. Decía, probablemente no. ¿Por qué no? Porque Rusia estaba ocupado ahí con el conflicto estaba con el conflicto que tiene con Ucrania, y recuerden que Estados Unidos pertenece a la OTAN, y la OTAN están las grandes potencias mundiales, como Inglaterra, está Francia, están los grandes países. Entonces, podía salir perdiendo Rusia. No, estratégicamente no, yo no veía que pudiera atacar. Pero fíjese que los aviones que ocupó Irán eran aviones rusos. Ya Rusia ya tiene fronteras con Israel por la alianza que tiene en el Medio Oriente con Irán. O sea, está todo dado. Fíjese que Israel lo atacan, y todo el mundo como que de alguna forma viendo a Israel como malo. Entonces, dice Zacarías 14, en el versículo 1, que en algún minuto Israel lo van a rodear todas las naciones. Esa será la tercera guerra mundial.
Esa es la batalla de a Israel, le saquearán sus casas, violarán sus mujeres, dice, los llevarán cautivos, gran parte de su pueblo. Y ahí aparece Jesús a rescatar a su pueblo. Y viene con ese ejército celestial, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, en el 14 para ser más específico. Entonces aparece ese ejército, ¿verdad? Esa es la batalla, es la tercera guerra mundial. Esa es la batalla, esa es la batalla de Armagedón. Cuando termina el periodo de la gran tribulación, terminen los 7 años, la batalla de Armagedón. Se da paso al milenio. El diablo es apresado por 1000 años, ¿cierto? Se termina el milenio. Cuando ya termina el milenio, el diablo es soltado del abismo por un breve tiempo y engaña parte de la población, ¿verdad?, de ese entonces, y viene la Cuarta Guerra Mundial. En esa Cuarta Guerra Mundial, ¿verdad?, se conoce como la batalla de Gog y Magog, o también conocida como la batalla de las naciones. ¿Ya? Esa es la Cuarta Guerra Mundial. Amén. Para entender bien esta escena de la gran tribulación. Aquí estamos hablando del comienzo de la gran tribulación. Todavía nos falta mucho para llegar a ese escenario. Entonces, el caballo que nosotros vemos, del cual hemos mencionado en el capítulo 6, versículo 2, inicia una serie de acontecimientos terribles, horribles en el mundo entero. En cambio, Jesucristo en el capítulo 19, versículo 11, pone fin a todo eso terrible y a todo eso, ¿verdad? A toda la serie de cataclismos que están ocurriendo, porque los problemas no son tan solamente políticos, no son problemas, ¿verdad?, de guerra, de enfermedades, sino que también vienen los juicios cósmicos sobre la Tierra, que lo describe también este libro. Bien, ahora, el jinete del capítulo 6 tiene un arco, pero nos dice que tiene flecha, es un arco nomás, ¿verdad? Tiene como esa autoridad, ¿verdad?, de incitar, de conquista, ¿ya? Pero no tiene flechas. Y en la Biblia, mire, pongan atención a eso, ¿ah? En la Biblia, cuando nos habla del arco, en muchas ocasiones, en muchos textos, tiene una connotación con los malos, no con los buenos. Por ejemplo, el Salmo capítulo 11, versículo 2, lo voy a leer. Salmos 11:2 dice, porque aquí los malos tienden el arco. ¿Quiénes tienden el arco? El malo. Disponen de sus saetas sobre la cuerda. Habla de los malos. Salmos 37:14, Salmos 46:9, Salmos 58:7, Jeremías capítulo 49, versículo 35, nos habla del vínculo del arco que siempre está vinculado con la persona malvada. Entonces, eh, este jinete del capítulo 6, ¿verdad? Tiene un arco y está vinculado a eso precisamente, ¿ya? Ahora, en Apocalipsis, Cristo, en el capítulo 19, versículo 15, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Apocalipsis capítulo 21, a Cristo se le vincula teniendo una espada, no un arco. Entonces, aquí vemos una gran diferencia de este del capítulo 6 con el caballo blanco del capítulo 19. Dice que a este del capítulo 6 le fue dada una corona. O sea, no es rey por esencia, sino que se le da una corona para que tenga autoridad. Si, no es que fue hecho rey, sino que se hace rey, fue hecho rey nomás, ¿verdad? No es que tiene la esencia de rey. Y la Biblia enseña claramente que el diablo le dará una corona, le dará el poder, le dará autoridad al anticristo. Ahora, ¿por qué digo el anticristo? Porque precisamente de quién estamos hablando en el Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, ¿verdad? Que es obra de Satanás. En Daniel capítulo 8, versículo 24, nos habla claramente que el diablo le dará un poder que no es humano, es un poder que va más allá de nuestra fuerza.
y que se lo entrega al diablo y que el Señor lo reprenda. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4, ¿verdad? Ahí nos dice claramente que el diablo le entrega ese poder al anticristo. Él es esa persona. La corona del jinete del capítulo 6, versículo 2, viene del original Estéfanos, ¿ya? Que es una corona simple, es una corona corriente, es una simple corona, eso es. Eh, en cambio, con la que aparece Cristo, con la relación que aparece Cristo, en el capítulo 19, versículo 11, dice que en su cabeza hay muchas diademas, no solamente una corona, ¿cierto? Que él es dada, sino que él viene con una corona con muchas diademas. Eso en el original nos habla de una corona múltiple, ¿ya? No es tan solamente un poder dado, sino que es un sinfín de autoridad, es un sinfín, ¿verdad?, de poderío. Entonces, es diferente la corona que ambos tienen. Este se le dio una corona, como que dice, como que yo no soy rey, ¿cierto? Y de pronto me dicen, ya sé que toma, ocupa este lugar por un momento. Es lo que se le entrega a él. En cambio, Jesucristo se describe como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, con relación a esto, cuando dice en el texto que salió venciendo, particularmente la profecía de Daniel, enseña que al principio de su periodo, como también lo describe Apocalipsis, el anticristo tendrá éxito en tomar el control, tendrá el poder de conquista, es lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 20, Daniel capítulo 21, Daniel capítulo 23, Daniel capítulo 24, Daniel capítulo 8, versículo 23. Estos textos, ¿verdad? En todos estos versículos del capítulo 8, 20, 21, 23, 24, ¿cierto? El 25, el 27, el 11, ¿verdad? Todos estos capítulos habla claramente que el anticristo va a tener una autoridad, tomará el control. La Biblia dice que será el Señor de toda la tierra, conquistará con engaño, como pacificador, y le hará creer al mundo qué es lo que necesita. Mire, quiero comentar algo. Bueno, sabemos que el actual presidente de nuestro país está ya en sus últimos meses. Si usted revisa las encuestas, Boric, si se presentara como candidato, no sale, no, de ninguna manera. Ahora, ponga atención en esto. Chile, de alguna forma, económicamente todavía tenemos recursos en comparación a nuestros países vecinos. Estamos bien, algo, ¿verdad?, nos queda. Estamos bien por el momento, en este minuto, económicamente. Todavía hay recursos en Chile. Cuando a mí me toca viajar no sé, a Brasil, Argentina, Perú, uno puede ir a un restaurante, puede comer, con lo que tenemos, comemos bien. Yo recuerdo que en una oportunidad fuimos a Brasil con mi familia y yo iba a restaurantes y un almuerzo, un buffet acá en Chile, 20.000, 25.000 pesos, ¿cierto? Esos que cuestan 15.000 pesos, uno dice, ah, es barato, pero después le cobran la bebida y le sale como 20 y tanto. Bueno, un buffet allá en Brasil me salía como 20 reales. Perdón, 10 reales me salían, 10 reales. 10 reales, estamos hablando de 1.800, 2.000 pesos chilenos. O sea, yo invitaba a toda mi familia a almorzar por menos de 10.000 pesos. O sea, y uno se podía repetir porque son buffet. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra moneda todavía tiene valor. Algo todavía le queda de valor. Pero no es lo mismo cuando voy a Estados Unidos o cuando fui a No, que Europa. cómo decir, no, Ahí se nota la diferencia. Se nota la diferencia de nuestra moneda que necesita, no tiene el mismo peso. Ahora, ponga atención en esto. El próximo presidente que salga en nuestro país, y de hecho que el que va ganando la encuesta, son aquellos que están ofreciendo seguridad. Están ofreciendo seguridad. Todos los días en televisión muestran portonazos, muestran asaltos, muerte, bandas, narcotráfico. Eh, y ¿quién va a salir
como presidente es aquel que ofrezca seguridad, ese que ofrezca paz. El mundo hoy carece de eso, de paz. Y este anticristo va a ofrecer eso, va a ofrecer paz, va a ofrecer seguridad, pero es un engaño, es un pacificador mentiroso, y el mundo le va a creer y lo van a recibir. Ahora, en Juan 5:43, el caballo blanco es la táctica seductora de Satanás. Pero detrás de él, de este caballo blanco, ¿por qué es caballo blanco y no otro color? Porque él intentará, ¿verdad?, ser como Cristo. Intentará ser bueno, mostrarse que es bueno. Pero detrás de él, dice que en este caballo, a ver si podemos mostrar la imagen ahora, por aquí tengo el PowerPoint. Así, acá. Juan ve, permítame un segundo mientras carga la imagen, voy a montarla. Ahí está. Voy. Ya, aquí voy a montar la imagen. Estábamos sin imagen trabajando. Ya. Bien. Ya. Juan, en estos 7 sellos, cuando los abre, ve cuatro caballos. Entonces el blanco, ¿verdad?, que parece bueno, y que incluso yo he escuchado cristianos decir que el caballo blanco es Cristo. No, este tiene un arco, este es mentiroso, este aparenta ser bueno. ¿Por qué? Porque dice que le seguían otros caballos, ¿cierto? Que era el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, ¿ya? Eh, le seguían estos caballos, ¿cierto? O sea, es mentiroso su paz que ofrece, porque detrás viene la guerra, viene la hambre y viene la muerte. Son los 3 caballos. El jinete del capítulo 6, versículo 2, parece un caballo blanco que imita a Cristo, ¿ah? Intenta parecerse a Cristo, ¿ya? Pero solamente es un engaño. Eso lo dice Mateo 24, versículo 4 y 5, Juan capítulo 5, versículo 43, Daniel capítulo 9, versículo 27. Amén. Ahora, los juicios de la gran tribulación se inician con el primer sello, la manifestación del anticristo, que ha estado impedido de operar, no puede operar, porque hay 2 cosas que le impiden al anticristo manifestarse. Todos los teólogos concuerdan que esa persona ya existe, posiblemente tenga más de 50 años de edad, ya está esperando que acontezca algo para poder manifestarse y poder ofrecer paz y seguridad. ¿Por qué no se puede manifestar hoy? Porque hay 2 cosas que le impiden. Y una de esas cosas, ¿verdad?, es la iglesia, porque nosotros tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Dice Marcos 15:15, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Versículo 16, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, en su nombre dice que echarán fuera demonios. Entonces nosotros tenemos la autoridad sobre las tinieblas a través de Jesucristo, porque Él nos dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso no puede operar. Y además que está el Espíritu Santo. Entonces, estas 2 cosas les impiden operar. Miren, vamos a segunda de Tesalonicenses, lo voy a leer acá, voy a buscar en la Biblia, segunda de Tesalonicenses segunda, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, leamos del 1, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nos está hablando de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Ve? Que va a profanar el templo. Mire, en el libro Apocalipsis, capítulo 13, cuando usted lee el capítulo 13, versículo 1, dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa que sale del mar, el mar representa el mundo. Este tendrá un poder, una autoridad sobre el mundo, ¿ya? Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, si no me equivoco, Juan ve ahora subir otra bestia y vi subir de la arena del mar. La tierra representa, ¿verdad?, a Israel. Israel, los judíos ortodoxos están esperando el Mesías. Este será un falso profeta. Este, ¿verdad? Los judíos creerán, hará las señales que hizo Elías, hará descender fuego del cielo. ¿Verdad? Los judíos ortodoxos dicen que Jesucristo fue un profeta nada más que eso. En cambio, los judíos mesiánicos son aquellos judíos que reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, ¿verdad? Ellos obviamente se van con la iglesia en el rapto, pero los judíos ortodoxos siguen esperando la venida del Mesías. Entonces, ¿a quiénes van a recibir, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 11? Es al falso profeta. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que en algún momento el templo, el tercer templo, se va a construir. Aquí habla claramente que se construye el templo. El templo se va a construir y cuando se construya el templo, ¿verdad? El falso profeta invitará al anticristo a Jerusalén. Y dice así, versículo 3, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿ve? En el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los judíos ortodoxos se dan cuenta que no es el verdadero Mesías, porque está profanando el templo. Entonces, ahí es donde los judíos los perseguirán, los matarán, serán perseguidos. Por eso que se llama la angustia para Jacob. Yo siempre he pensado, sí, hay gente que se salva en la gran tribulación, pero yo digo que un cristiano que no se decida servir bien a Dios ahora, sin que lo siga el anticristo, sin que le pongan una pistola a su hijo, que comiencen a cortarle los dedos y le digan, reniega de tu fe o te matamos, no creo que sea fiel hasta la muerte. Un judío sí, un judío es capaz de morir por la causa de Dios, está dispuesto a morir por Dios. Por eso que también la gran tribulación se llama la angustia para Jacob. Y cuando hablamos de Jacob, Jacob es el patriarca de las 12 tribus de Israel. Por eso que Israel, bueno, el nombre original era Jacob, y Dios le cambia el nombre a Jacob, porque el nombre de Jacob significa usurpador, y le cambia el nombre de Jacob y le pone por nombre Israel. Amén. Ahora, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis sabéis lo que lo detiene, dice. Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo, hay algo que lo detiene, pero ya se va a manifestar. Aquí lo deja más claro. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ya vemos la maldad cómo se ha incrementado. El diablo ha tomado el control de la política, ha tomado el control de los gobiernos, ha tomado el control de los colegios, de la educación, ha tomado incluso el control de la religión. El diablo, ¿verdad? Ha tomado el control de todas las cosas. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y uno dice, ¿de dónde vendrá tanta maldad?
Para nosotros no es un misterio, nosotros sabemos de dónde viene esa maldad y viene del mismísimo infierno. De ahí viene esa maldad. Para el mundo es un misterio. Dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene. Hay algo que lo detiene a él para manifestarse. Ya, hasta que a su vez sea quitado de en medio, cuando se levante la iglesia, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso. Ese es el, el jinete del caballo blanco. Vamos a hablar de los otros, esto es mucho más rápido, ¿ya? Pero para dejar en claro de que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 no es el mismo, ¿verdad? Caballo blanco y el jinete que viene en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Amén. Vamos al segundo sello, el caballo rojo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. Obviamente que todo esto habla de la guerra. El caballo bermejo es el caballo rojo. Mire, la blancura de la paz del primer caballo no dura mucho, ¿verdad? Eh, Esto tomará de rojo, perdón, de blanco, tendrá un matiz rojo bermejo, ¿cierto? Por la sangre de las guerras. En este periodo será un periodo triste, ácido de la historia. Se cree que la invasión de Israel por parte de Rusia, que es Gog y Magog, ¿cierto? Con sus terribles resultados, ¿verdad? Negativos en contra de Israel, para la última batalla que harán contra de Israel, ¿verdad? En esa primera mitad de la gran tribulación, antes del levantamiento de la iglesia, y incluso puede que venga una guerra, vuelvo a decir lo mismo. Hay una profecía en el libro de Ezequiel 38-39 que Israel debería perder una guerra contra Rusia y contra Persia, que es Irán. Ahora, pongan atención a esto, puede que la profecía de Ezequiel 38-39 tenga que ver con lo que dice Zacarías capítulo 14, amén, que sea la misma, que pierda, que esa sea la tercera guerra mundial. Esperamos que sea esa y no sea otra, amén. Entonces, el escenario nos muestra claramente que está listo. Ya Rusia está en Siria, ya tiene fronteras con Israel, está todo preparado para que en cualquier momento, como en Israel, en nuestro país, el presidente de nuestro país ha mostrado una odiosidad tremenda sobre Israel, ¿verdad? Sacando sus tropas. Israel, nosotros ocupamos, el satélite que nosotros ocupamos es israelita. Mucha de la tecnología que tenemos en Chile es israelita. Tuvimos una reunión con el embajador de Israel y él nos decía que Israel le ofreció a Chile poder sacar agua del desierto y no quisieron. Ellos son expertos en sacar agua en el desierto. Recuerden que Israel en el año 1948, cuando el general inglés llamado Allenby saca a los turcos del desierto de Negev y se la entrega a Israel. Un desierto, amado. Busquen, por ahí tengo unas imágenes donde Israel en el año 1940, el Negev en 1948, Ezequiel había profetizado sobre el bosque de Negev. Ese desierto, Ezequiel lo ve como un bosque. Y dice, y profetiza sobre el bosque de Negev. ¿Qué bosque? Si era un desierto. Y claro, hasta el año 48, eso era un desierto, no había nada. Y ese es el tramo, es el sector sur de Israel, ¿verdad? El Negev, donde tiene fronteras con Egipto en la parte sur. Ese es el territorio que le entregan a Israel en el año 1948. Pero Israel tenía algo especial, que Dios estaba con ellos. Y ellos sacan agua del desierto. Ahora, usted mire el Negev, mire el sector sur de Israel. En el sector sur de Israel hoy día la mejor vegetación es de Israel. Es ahí donde está la bendición de parte de Dios sobre Israel, si es una bendición
es una nación bendita. Entonces, vemos como en el año 67, la batalla de los 6 días, Israel siendo una nación tan pequeña, ¿verdad? Se levanta Irak, se levanta contra él Egipto, Jordania, y le hace pelea a 4 naciones, una nación tan pequeña sin tener un hospital decente, sin tener armas decentes. Israel enfrentando al tremendo ejército de Egipto, y en 6 días les dio paliza, 6 días a 4 naciones, y conquistó, ¿verdad? Desde el desde el sur hasta el norte, haciendo frontera con Jordania, eh, tomó Jerusalén en el año 1967. Entonces, Dios ha estado con esa nación, pero está todo listo para que Israel en cualquier momento sea atacada. Todos, ¿verdad?, están odiando a Israel, y Chile desprecia a Israel, no nosotros. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén, pero pudimos haber tenido agua en el desierto. Estos saben lo que es sacar agua del desierto, la tecnología. Yo dedicaría toda una clase para hablar de todo lo que ha sido Israel en estos años. Es una potencia mundial. La mejor tecnología está en Israel. Amén. Bueno, ese es el caballo de la guerra. Vendrán guerra. Hay un tercer sello. Quiero hacerlo rapidito para terminar rápido con esto. De la mano de este caballo de la guerra viene un tercer caballo, que es el caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Ya? Es natural, ¿verdad?, que no está hablando de medio de una situación de la guerra. Producto de esto va a producirse escasez, problemas de comida, problemas de racionamiento eh, para el hombre, para poder comer. El hambre será atroz, será un azote en el tiempo, un tiempo terrible, un problema económico, un problema político, un problema social. Va a ser algo terrible este segundo caballo. Dice que el vino y el aceite van a ser artículos muy caros, solamente los ricos podrán comprarlo en aquel momento. Se creen que cuando dicen no toques el vino, no toques el aceite, porque serán los medicamentos que se ocuparán en aquel entonces. Ahora, la medida de trigo que nos menciona, ¿verdad?, como un símbolo de la escasez y de la cesantía en los tiempos finales. Según esta interpretación, amén, el jinete negro representa la hambruna, la pobreza, y que va a azotar al mundo entero. El hecho de que mencione el precio del trigo y de la cebada sugiere que estos alimentos básicos serán tan difíciles de conseguir y que la gente tendrá que pagar precios excesivos por ello. O sea, el trabajo de un día no alcanzará para comer. Mire, yo he estado en países donde se come una vez en el día, una vez en el día. Yo no sé si en esta clase hay algún venezolano. Y, ¿por qué pregunto? O pregúntele a un venezolano, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? El sueldo mínimo en Venezuela no alcanzan a ser 5.000 pesos chilenos. Creo que son como 3.000 pesos y algo. Y comprar un kilo de arroz en Venezuela, en el mercado nuevo, en el mercado negro, le puede salir entre 5.000, 6.000 pesos. O sea, ya hay países que están viviendo este tipo de escasez. Yo he estado en lugares de la selva donde se come una vez en el día. El almuerzo es el plato fuerte, el resto del día toman mucho mate, cositas muy livianas. En cambio, el chileno es bueno para comer. El chileno, el desayuno es un plato fuerte. Comen pan, comen huevo, comen cecinas. Eso es un plato fuerte. El almuerzo es otro plato fuerte. El a 11 también es un plato fuerte. Tomate, huevos, ¿verdad? Pan, cecinas, ¿verdad? Antes de irse al culto se toma 11. Después que llega del culto, se llega a comer lo que quedó en la olla del almuerzo. El chileno come mucho, pero el chileno también debe recordar que también pasó necesidad. El chileno, los más antiguos, no deben olvidar que en algún minuto compraron el octavo de aceite, las bolsitas de té sueltas, el cuartito de azúcar, los 100 pesos de azúcar. No deben olvidar que también el chileno vivió eso. Ahora, esto será una crisis mundial. Mucha gente va a morir por causa de estos caballos.
aparece de la mano de el cuarto caballo, que es el caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya, de los cuatro, este es el único jinete que es identificado por nombre y se le llama Muerte, derechamente, y que le seguía el Hades. Vale decir que la muerte va a reclamar la parte física, cierto material, el cuerpo del hombre, ya. En cambio, el Hades va a reclamar la parte inmaterial, la parte espiritual, el alma. O sea, esta muerte trae una muerte física, una muerte espiritual. Se van a ir al infierno. El alma, el espíritu, ¿verdad? El espíritu volverá a Dios. El alma será llevada al infierno. El cuerpo también por causa de la muerte. Entonces, por causa de estos juicios, morirá una cuarta parte de la población mundial. Mire, hoy día somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Eso es lo que dice la estadística. Tomando en base a la población actual, si hoy día viniera el periodo de la Gran Tribulación, morirían 2.7 mil millones de personas, porque es un cuarto de la población. Es mucho, es casi 3.000 millones de personas. Es una macabra multillón. Disculpe que están llamando. Bueno, aquí va a quedar demostrado que después de la muerte, ¿verdad? Viene una destrucción eterna sobre las personas. Entonces, permítanme un poquito que me están llamando. Entonces, queda demostrado. Pues sí, me salí. Permítame, por favor. Me están llamando. Ya. Bueno, va a quedar demostrado, obviamente, que la muerte será terrible. Mire, quiero, antes de avanzar al quinto sello, para ya estar terminando, yo escuché cuando vino la pandemia, ¿se acuerdan? Que murió mucha gente por causa del COVID-19. Y escuché predicadores decir, por eso que hay que tener cuidado cuando aplicamos la escritura. Escuché predicadores decir, se desató el caballo amarillo, el caballo de la muerte. No era el caballo de la muerte, eso es principio de dolores, lo que estamos viviendo hoy, las guerras que estamos viendo por televisión, las enfermedades que se han manifestado, ¿verdad? El COVID-19, según el informe de la OMS, dice que murieron a nivel mundial 15 millones de personas nomás. 15 millones. En Chile somos 20 millones de habitantes, o sea, menos que la población de Chile, o sea, muy poca gente murió, solamente 15 millones, o sea, es harta gente, pero no se compara al caballo amarillo porque en este mueren casi 3.000 millones, o sea, está muy lejos. 15 millones no alcanza a ser ni un cuarto, ¿verdad?, de los que van a morir en el periodo de la Gran Tribulación. Será una mortandad, pero terrible, no se compara. Habrá un COVID-19, ¿verdad? Habrá un COVID donde la gente no va a encontrar cura, nada podrá salvarlo, vendrá hambruna también. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene de la mano. Entonces, el caballo de la muerte, el caballo amarillo, es una mortandad tremenda. Es gran parte de la población la que va a morir. Es más, voy a darles como datos, cuando ya lleguemos al capítulo 19, con todas estas calamidades que vienen, mueren 3/4 parte de la población, o sea, 2.7 mil millones solamente quedarán con vida después del periodo de la Gran Tribulación. Es muy poca la población que queda con vida. O sea, menos de la mitad, es como un cuarto de la población que va a quedar con vida de los 8.000 millones que hoy día son.
Eso se los dejo como dato, pero ya vamos a llegar a eso, se los voy a mostrar bíblicamente. De hecho, todos hablan de la guerra de Armagedón y el milenio, pero nadie habla de los 7 meses de purificación que va a tener la tierra. Los israelitas estarán por 7 meses enterrando sus muertos. Estarán los animales comiendo cadáveres de generales, de reyes, dice la Biblia. Así que, bueno, cuando lleguemos al capítulo 19 o lleguemos al milenio, hablaremos de eso. El quinto sello son las almas bajo el altar. Con este vamos a terminar. ¿Ya? Sí, denme 10 minutos para terminar. Las almas bajo el altar. Aquí la escena cambia de la tierra al cielo. ¿Ya? Juan vio en el cielo, me están llamando nuevamente. Juan vio en el cielo bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bajo el altar era la caída de la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Por estas mismas dos razones Juan fue desterrado a Patmos, porque lo intentaron matar, ¿verdad? Por la causa del Evangelio. Intentaron, los historiadores dicen que lo metieron dentro de un árbol hueco, lo intentaron aserrar, pero no murió. Son los dichos del escritor Flavio Josefo. Y no murió. De hecho, lo metieron dentro de una olla hirviendo en aceite y tampoco murió el viejo. Por eso que lo desterraron y lo mandaron a Patmos. Ahí cerca de Éfeso estaba él ahí desterrado. Bueno, habrá muerte en la gran tribulación, obviamente. Ahora, estas son las almas de los mártires durante la primera parte de la gran tribulación. ¿Va a morir gente que se va a salvar? Sí, va a haber gente que se va a salvar en la gran tribulación. Pero los mártires de esta era, ¿verdad? De cristianos, tendrán sus cuerpos glorificados, estarán, ¿verdad? Van a morir en la gran tribulación millones y millones de personas. Millones y millones de personas van a ser llevadas al infierno en el periodo de la gran tribulación. Pero también morirán millones de personas cuyas almas serán llevadas al descanso. No van a subir inmediatamente al cielo. ¿Ya? Los mártires del periodo de la iglesia pedían perdón por sus verdugos. Cuando nos hablan en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60, ellos pedían perdón, ¿verdad? Por ese Señor, como el caso de Esteban, por cierto, cuando él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estos no clamaban por venganza, fueron martirizados por un tiempo de ira y de juicio. ¿Ya? Ahora, a estas personas que mueran en la gran tribulación, bueno, los que mueren sin Cristo se van al infierno, se van al Hades, y a los que, bueno, hoy día nosotros si morimos en Cristo, somos salvos y vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Estamos en el cielo, ¿cierto? Pero los que mueran en la gran tribulación, estos se les dieron vestiduras blancas, dice ahí el texto en el capítulo 6, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hay gente que se va a salvar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver en el próximo capítulo que aparecen los 144.000, aparecen también los 2 testigos que serán encargados de poder evangelizar en la tierra. Por eso que ya no se ven más los puntos de predicación, no se ven los cristianos, los evangélicos. Por eso que la iglesia no se ve en la gran tribulación, sino que Juan la ve en el cielo. Entonces, aquí menciona el capítulo 5 de que miles y miles de personas van a morir, millones de personas van a morir. De hecho, el puro caballo amarillo se echa 2.000, casi 3.000 millones de personas en esos primeros juicios que se abren. Entonces, en el resto del gran tribunal, en la gran tribulación, ¿cierto? Estos otros pasajes confirman la verdad de la inmortalidad del alma, porque están hablando y están pidiendo, ¿verdad?, poder salir de ese lugar. O sea, el alma es eterna, su alma es eterna. Y ahí es donde en el periodo de la gran tribulación les dicen, esperen un poco de tiempo. Mientras los que recibieron a Cristo
están en el cielo, están en las bodas del Cordero, ¿verdad? Están en este momento grato, por eso es importante servir al Señor ahora, porque en nuestras vidas, el morir con Cristo, dijo Pablo, dice, para mí el morir es ganancia. Dice, el vivir es Cristo, o sea, si estoy en la tierra me es necesario por el bien del Evangelio, pero el morir, dice, es ganancia. Entonces, en ese quinto sello, ¿verdad? Mueren millones y millones de personas, y los que mueren recibiendo a Cristo, ¿verdad? Por la causa de Cristo, recibiendo a Cristo, estas personas que se salvan en la gran tribulación no suben de inmediatamente al cielo, sino que tienen que esperar el número de los que todavía tienen que padecer. Ahora, estos, el sexto sello, son juicios por medio de la naturaleza. Aquí ahora ya son calamidades por la naturaleza. Vienen juicios cósmicos, también vamos a encontrar. Ya, los primeros 4 sellos son los juicios políticos, sociales, económicos, demográficos, ¿cierto? Pero el sexto sello son juicios por medio de las leyes de la física y de la naturaleza. Entonces, al ser abierto el sexto sello, suceden 6 espantosos juicios. Y los voy a mencionar rapidito para terminar. Menciona un gran terremoto con todas sus desastrosas consecuencias, obviamente. Ya, y en los juicios de la gran tribulación van a ocurrir 4 terremotos. Cuando se abre el sexto sello, en el capítulo Apocalipsis 6:12, entre el séptimo sello y la primera trompeta hay otro terremoto, lo que nos dice Apocalipsis 8:5. Bajo la séptima trompeta también hay otro juicio, Apocalipsis 11:19. Bajo la séptima copa, la copa de ira, en Apocalipsis 16:8, ahí también hay otro, terremoto. Los terremotos en el mundo han traído grandes estragos, ¿verdad? En todo sentido. Y cada siglo, eso es importante entender, que cada siglo los terremotos aumentan, por ejemplo, en intensidad y en destrucción. En el siglo pasado, por ejemplo, en el antes pasado, en el siglo, hubo un total de 2100 y tantos terremotos. Después, en el siglo XIX, cuando se llega al siglo XX, la cifra aumentó. Y hoy día, en el siglo XXI, ya está superada la cantidad de terremotos que han venido sobre la Tierra, ¿ya? Así que esto está empezando nomás, señores. Estos terremotos de Apocalipsis serán, pero terribles. Segundo, dice que el sol se puso negro durante los juicios de la gran tribulación, y el sol se va a oscurecer en el periodo de la gran tribulación 5 veces. En el sexto sello, en la cuarta trompeta, en la quinta trompeta, en la quinta copa, y a la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo también, ¿verdad? Hay Mateo 24:29, Apocalipsis 16:10, Apocalipsis 9:2, Apocalipsis 8:12 y Apocalipsis 6:12, ¿verdad? Ahí es donde donde el sol se pone negro, se oscurece. La luna se volvió como sangre. También la luna será afectado 5 veces, correspondiendo al oscurecimiento del sol. Ya las estrellas del cielo cayeron, igualmente 5 veces serán estrellas afectadas, pero solamente 2 veces caerán sobre la tierra. Eso es lo que nos dice en el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, en la segunda venida de Cristo, lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Dice también que el cielo se enrolla como un pergamino, tal vez dejando ver a los hombres una invasión en el cielo del rostro del que está sentado sobre el trono. Por eso que habla como que se enrolla, quizás habrá una revelación, verán quizás la ira del Cordero, porque dice que ellos ven la ira de Dios y la ira del Cordero, porque el cielo se enrolla, dando a entender como que se abre y ellos pueden ver de dónde viene todo este castigo, todo este juicio. Toda esta gente que de pronto dice que no cree en Dios, cuando vienen estas cosas, comienzan a creer en Dios. Ahora bien, los montes, islos, dice la Biblia, que serán removidas, causando grandes confusiones, terror, espanto, pero parece que lo que más les produjo terror no fue el terremoto, ¿verdad? No fue que el sol se oscureciera,
ni que la luna se haya puesto como sangre, ni la lluvia de estrellas, ni la remoción de los montes, islas, sino que fue cuando se enrolló el cielo. Pues todos quedaron se aterrorizaron, estaban todos con espanto, se escondían en las cuevas, clamaban en las peñas que cayera sobre ellos. Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Amados, y dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren, quiero decir esto porque ya llegamos al final. Eh, Cuando habla de que se esconderán en las cuevas, créanme que ya existen los búnkers. Hay mucha gente adinerada que piensa que en cualquier momento saben de que viene algo terrible a la tierra. Ya han comenzado a crear búnkers. En el sur de nuestro país, Chile le llaman el segundo Edén. ¿Por qué? Porque tenemos una riqueza natural que escasea en muchos países. Yo, por ejemplo, cuando estuve en España, el agua, usted no puede tomar el agua que sale de la cañería. No puede tomar esa agua, es a lo más para lavar la loza. En República Dominicana, en Perú, yo he estado en países donde usted no puede tomar el agua de la cañería. De hecho, el agua que sale ya acá en Santiago, eh, los gastroenterólogos dicen que no es bueno tomarla porque tiene demasiado cloro y eso produce, finalmente afecta al organismo. Pero en el sur de nuestro país gozamos de una riqueza natural que es el agua, cosa que escasea en muchas partes del mundo. No hay agua, el agua hay que purificarla. De hecho, en Arica, en el norte de nuestro país, hay una máquina que le saca la sal al agua y la purifican. Dicen que es súper mal esa agua, la gente que lo ha probado. Pero bueno, en el sur de nuestro país tenemos en abundancia ese recurso natural. Y la gente se está haciendo búnker allá. ¿Y por qué? Porque si viene una catástrofe mundial y tuvieran que empezar una vida nuevamente, Chile es el lugar con los climas y tiene el recurso que necesita el hombre, que es el agua. El hombre puede estar muchos días sin comer, pero no puede estar muchos días sin agua, porque es necesaria el agua. Si usted, de hecho, cuando hablamos de ayuno, el ayuno es abstenerse de alimentos, no de agua. Uno cuando ayuna puede tomar agua. Y si va a ayunar en seco, eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, que Dios se lo diga. Pero usted no puede estar sin tomar agua, porque el agua, si usted no toma agua, su sangre se espesa, le puede dar anemia, pueden venir enfermedades. Entonces, nosotros necesitamos agua, nuestro cuerpo lo necesita. Entonces el sur de nuestro país es el lugar indicado para que la gente se proteja, se esconda. ¿Por qué Piñera antes de morir compró gran parte de la Patagonia para allá? Y le preguntaron que para qué compró eso. Y él dijo para ver las ballenas. Obviamente que la gente se está armando búnker, ha salido en televisión. De hecho, Estados Unidos, la ciudad de Denver, es es un búnker, tiene un búnker la ciudad de Denver de una capacidad para 15 millones de personas. Es el gran búnker que tiene Estados Unidos. De hecho, cuando se habló de la profecía maya, el día de la profecía maya, el presidente de Estados Unidos era Barack Obama. Y fue increíble que ese día Barack Obama suspendió su agenda y se dice que estaba en Denver. Mire qué raro, justo andar en Denver. Bueno, los hombres buscarán dónde refugiarse. Los hombres pueden crear sus búnkeres. Eh, en el tiempo diluviano, recuerden que Jesucristo protegió a Noé. ¿Y cuál fue su búnker? Ese búnker fue el arca. Hoy día, nuestro búnker, nuestra arca, se llama Jesucristo. Ese es nuestro pronto socorro. Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Es por eso que estos juicios no están para la iglesia, no están para sus hijos. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a Jesucristo, que nos librará de la ira venidera. Amados, creo que no hay mejor tiempo que este de volvernos a Dios con todo el corazón, porque Él es quien nos librará de la ira venidera.
Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos de escudriñar, Señor, este libro. ¿Quién podrá estar en pie? Dice, Señor, termina el texto diciendo, delante de tu presencia. Es por eso que clamamos a ti, Señor, pidiendo que nos ayudes cada día a poder acercarnos, Señor, en santidad, con un corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos, Señor, a ti, y saca todo aquello, peso de pecado de nuestras vidas que nos aleje, que nos impida, Señor, que tu rostro se incline para oír. Gracias, Señor, por esta clase, por todo lo que hemos aprendido, lo que seguiremos aprendiendo. Porque creemos, Señor, que el libro Apocalipsis es un libro de consolación. Porque estos juicios no son para tus hijos. Estos juicios, Señor, no es para aquellos que te sirven, sino para aquellos que te han rechazado. Señor, te damos gracias y tu bendición cada día en nuestras vidas y nuestra familia. Te lo pedimos por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.